Baishapa, Yandeyarata Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con las figuras literarias, hoy les traje 3. Belleza de Cochereje. La número 4, Irunduj, Omboyo Yaba. Heise comparación significa comparación. Omoi Oñondive, Mokoi Ñee, Omuesaka, Orabe, Hanwa, Peteiba. Ikatu oipuru, se puede utilizar partícula ñeepejetain, partícula isha, jaete o yowa. Hice comparación. ¿Qué quiere decir comparación? Establece una relación de semejanza entre dos elementos. Tembiaishara, ejemplo. A. Pemita cuña ubotui shaipona. Esa señorita es hermosa como una flor. La A. Shesu iñakara monoti manduyuisha. Mi madre tiene los cabellos blancos como el algodón. Van a mirar acá en estas dos oraciones. Se utilizó la partícula isha. Ubotuisha, manduyuisha. Yo puedo utilizar jaete. Quiero que escuchen. Voy a utilizar jaete en vez de isha. Pe mitacuña y pona jaete ubotuj. Puedo utilizar también shesu iñakarangüe monoti jaete manduyu. Utilizando entonces jaete. Entonces se compara ubotu, que es la flor, con la hermosura de la mujer. Acá el cabello blanco con el algodón. Ahí se compara, utilizando la partícula isha. La figura literaria número 5. Ombotu isheitereiba significa hipérbole. Koba o yehu ombotu sheitereiramo peteimba oye eva. ¿Qué quiere decir hipérbole? Consiste en la exageración de las ideas. Ejemplo. A. Petabujapo iñaputu une. Sería es tonto, es bobo hasta su cerebro. Acá vemos la exageración en esta oración. La segunda. A. Niamanorire naimo ainche corazón oputu. Ni cuando me muera mi corazón va a quedar en descanso. Acá también observamos la exageración en esta oración. La siguiente figura literaria, la 6. Omboyobakeba significa antítesis. Koba o yehu oñemboyobakeramo ñeeyoayupe mokoi temiandu opun aba oyoeje. ¿Qué quiere decir antítesis? Opone dos ideas o palabras de sentido opuesto para realzar la expresión. Tembiaishara, ejemplo. A. Carai opukano de nenacé. El Señor se ríe y vos llorás. Acá tenemos entonces opucar, reír, nacé, llorar. Dos ideas, dos palabras opuestas. La última. A. Omimbi hayiputumba deresa a. Omimbi brilla. Iñiputumba oscurece. Deresa tus ojos. Acá también dos ideas opuestas. Omimbi brilla. Iñiputum oscurecer. Oscurece. Así terminamos la lección de hoy. Ya yo ya bebé.